Buenas noches, mi nombre es René López Martínez. Mi número de matrícula es la 2100-7219. El nombre del reto es aplicación práctica de las normas a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura es en Derecho. El nombre del asesor educativo es el doctor Armando Llanos Mendoza. Y el caso práctico dice lo siguiente. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebraron un contrato en el laboratorio Colin and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correo electrónico. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato al día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa y entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. La pregunta 1 pregunta: ¿qué tipo de contratos mercantiles se celebraban las partes? Mi consideración o mi manera de pensar fue un contrato de compra-venta que se refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería. Menciona en los artículos 2 y 3. En el caso del artículo 2 dice: la presente convención no se aplicará a la compra-venta de mercadería comprada para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su elaboración no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que la mercadería se compraban para este uso. El artículo 3 dice de la misma convención que se considera compraventa los contratos de suministro de mercadería las que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que las partes las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. La siguiente pregunta dice: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería, en su artículo primero menciona: la presente convención se aplicará a los contratos de compra-venta de mercadería entre partes que tengan establecimientos en estados diferentes. En este caso aplica ese tipo de situación. En la pregunta siguiente, en este caso la número 3, menciona: ¿qué tipo de contratos internacionales celebraron por medio electrónico o identificaste? Dice: la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales del 2005 complementa asimismo en la concerniente a la utilización de la comunicación electrónica a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería. La Convención sobre de las comunicaciones electrónicas tiene el objeto de facilitar el empleo de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional al disponer de todo contrato concluido y que toda comunicación cruzada por vía electrónica gozará de la misma validez y fuerza ejecutoria que la de un documento tradicional, equivalente consignado sobre el papel. La Convención sobre las comunicaciones electrónicas ayudará a evitar toda interpretación errónea que pudiera darse, por ejemplo, cuando los estados hayan depositado una declaración por la que prescriba el empleo de la forma tradicional. En este caso se identificó que la vía fue correo electrónico y se cerró con la firma electrónica. La siguiente pregunta, en este caso la número 4, hace mención: ¿qué obligación corresponden a cada parte por la suscripción del contrato?
Dice, en el caso de las obligaciones del vendedor, las obligaciones generales del vendedor son entregar la mercancía, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con aquellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la convención. La convención proporciona normas supletorias para la utilización de faltas y acuerdos contractuales acerca del momento, lugar y la manera de cumplir estas obligaciones por parte del vendedor. Esto lo encontramos en el artículo 30 al 52 de la mencionada convención. En el caso de las obligaciones del contrato, en este caso del comprador, dice que las obligaciones generales del comprador consisten en pagar el precio de la mercancía y recibirla conforme a lo estipulado en el contrato. Y a dispuesto de la convención ofrece normas supletorias que serán aplicables a falta de una estipulación contractual y respecto en los concernientes de la manera de determinar el precio y el momento y el lugar en el que el comprador deba cumplir sus obligaciones a pagar el precio. Esto lo encontramos en la convención antes mencionada en los artículos del 53 al 60. Dice la pregunta 5, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe de aplicarse? En este caso, recae la responsabilidad hacia el comprador. Como menciona el siguiente artículo o el siguiente párrafo, dice que desde el momento que la mercancía se ponga a disposición y incurra en incumplimiento del contrato al rehusar su recepción, el caso frecuente en que el contrato versa sobre la mercancía aún sin identificar, no se considerará que las mercancías se han puesto a disposición del comprador hasta que éste identifique los efectos del contrato y se pueda considerar que el riesgo de su pérdida ha pasado a ser del comprador. Pregunta 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato. Pregunta, ¿qué opciones cree que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo al artículo 73 de la convención antes mencionada, dice que la pauta general de esos derechos y acciones en la misma, en ambos casos, si se satisface todas las condiciones exigidas, la parte agraviada puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, reclamar daños y perjuicios y reincidir en el contrato. El comprador tiene también el derecho de reducir el precio cuando la mercancía entregada no sea conforme a lo estipulado en el contrato. Siguiente pregunta, en este caso la número 7, dice, ¿crees que proceda la cancelación del contrato? En el artículo 29 de la convención menciona que establece que si el contrato consta por cientos, por escrito, y contiene una estipulación que exija que toda modificación o extinción por el mutuo acuerdo se haga por escrito, el contrato no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo, de las formas o de otra forma. La única excepción en que una parte pueda verse impedida por sus propios actos de alegar esa estipulación en la medida que la otra parte se haya basado en tales actos. En palabras concretas, si no está estipulado o no está por escrito en el contrato, pues de otra manera no se podría. A manera de conclusión me dice, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables a los contratos celebrados entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. En mi caso menciono los siguientes: descripción del contrato, mencionar plazos de pagos y en el caso de incumplimiento invitar a las partes para solucionar los futuros problemas. Pues eso sería mi punto, compañero, y pues me despido de ustedes. Buenas tardes.